Predicciones con regresión lineal múltiple. Nos encontramos en el nivel investigativo predictivo y por supuesto la palabra clave que lo define es predecir. Predecir para prevenir. Prevenir, por ejemplo, las complicaciones de la enfermedad. Y para ello habría que calcular la probabilidad de ocurrencia, así como calcular el tiempo medio hasta la ocurrencia. El ejercicio del día de hoy lo vamos a desarrollar para calcular la probabilidad de ocurrencia. Tenemos nuestro cuadro de operacionalización de variables, donde las variables predictoras reciben el nombre de variables exógenas y la variable a predecir recibe el nombre de variable endógena. Su naturaleza es numérica. Por eso vamos a realizar la regresión lineal múltiple. Los predictores pueden ser de distinta naturaleza. Siendo categóricas, nominales pueden ser dicotómicas o politómicas. Pueden ser también ordinales, incluso numéricas. Esto quiere decir que lo único asegurado aquí es que la variable endógena es numérica y que la naturaleza de las variables exógenas es algo que debemos tener en cuenta antes de realizar este procedimiento. Así tenemos entonces que para las variables dicotómicas debemos asegurarnos de que el 1 represente a la categoría en estudio y el 0 a la categoría basal. Vamos a ir a nuestra matriz de datos para asegurarnos de que esto esté realmente así. Y si nos fijamos en la columna hipertensión arterial, el número 1 señala a las personas que tienen hipertensión arterial y el 0 señala a las personas que no tienen hipertensión arterial. Y esto ya está de acuerdo a las necesidades de nuestra ecuación. Pero también habrán variables dicotómicas como el sexo, donde no podemos señalar presencia y ausencia. En este caso lo haremos de forma convencional y diremos que quien lleve el número más bajo es la categoría basal. Entonces, en este caso es masculino y el número 2 es femenino, sería la categoría en estudio. Entonces, cualquier cosa que estudiemos es para el sexo femenino, siendo que el masculino es el basal porque lleva el número inferior. Y eso es importante. Cuando nos encontremos frente a variables politómicas, como es el caso de la procedencia, vemos que las categorías son 1, 2 y 3 correspondientes a urbano, rural y marginal. En ese caso vamos a tener que desglosarlas, vamos a tener que separarlas y ya en esta matriz de datos lo hemos hecho. Por ejemplo, clic derecho en procedencia, ordenar de forma ascendente y todos los que provengan de la zona urbana, pues los hemos pasado a una nueva columna en la cual la hemos encabezado como urbano. Y todos los que sean del sector urbano sí, y todo lo demás es no. En este caso es 0. Y lo mismo para la zona rural y lo mismo para la zona marginal, que le hemos creado su propia columna. Entonces, estas tres columnas representan a la variable original. Se denominan variables temporales, variables ficticias, variables dummy, y tienen que desglosarse siempre que querramos hacer una regresión. El último tipo de variables son las variables numéricas y también las ordinales, a las cuales no les realizamos ningún tipo de modificación, simplemente hay que recordar su orden natural para las variables ordinales y tendremos que hacer una adecuada interpretación para las variables numéricas. Con toda esta información nos trasladamos a
nuestra hoja de trabajo para completar todo aquello que ahí se solicita. Y el planteamiento número 1 nos dice predecir el nivel de glucosa en ayunas en función a un conjunto de variables predictoras, utilizando la regresión lineal múltiple. Mira que podríamos utilizar otros modelos, pero esta vez lo haremos con la regresión lineal múltiple. De allí se deduce la primera necesidad. ¿Realmente estos datos se ajustan a un modelo lineal? La respuesta puede ser sí, puede ser no, y eso corresponde a una hipótesis. Por ello deberíamos asegurarnos en principio que los datos sirven para construir un modelo lineal, y ello lo hacemos con el análisis de la varianza, que se obtiene de forma complementaria cada vez que realizamos la construcción de este modelo. Vámonos ya a nuestro software estadístico y vamos al menú de analizar regresiones lineales. Vamos a asumir que es una regresión lineal. Luego tendremos que realizar la prueba de hipótesis para decir si lo es, no lo es. Hacemos clic en este lugar. Vamos a trasladar nuestro dato de la glucosa en ayunas a variable dependiente, la variable a predecir, y todo lo demás debiéramos trasladarlo al bloque. Sin embargo, dijimos que la variable procedencia era politómica y que la habíamos desglosado por cada una de sus categorías. En ese sentido, ya la variable original no necesita ingresar. Por otro lado, si bien estas tres variables DANMI son complementarias, tampoco es que hagan falta las tres, dado que a partir de dos de ellas podemos deducir la tercera. Y es por esta razón que cuando tú realizas la regresión lineal con las tres, te va a ignorar una de ellas. Si no, veamos, vamos a dejarlas a las tres. Aceptar. Y vas a ver que hay una tabla que dice variable excluida y ya ha excluido a la procedencia rural. Entonces nos vamos a guiar esta vez por ello y vamos a retirar rural. Vámonos a analizar regresión, lineales, retiramos rural porque ya sabemos que esa categoría se puede calcular a partir de estas otras dos. Y con todo esto ya podemos darle clic en aceptar. Lo primero es asegurarnos de que el modelo que vamos a trabajar realmente es lineal y para ello utilizamos el análisis de la varianza. Vamos a copiar esta tabla, la pegamos temporalmente debajo de nuestra sección 1 y vamos a llevarnos su contenido interior. Lo pegamos, no necesitamos los detalles de la parte inferior. Ya sabemos que la variable a predecir es la glucosa y que los demás son los predictores, así que esto está ya redundante. Lo que vamos a observar en este caso es el valor de P, porque ello nos ayuda a decidir entre H0 y H1. Aquí H1, la hipótesis del investigador es que estos datos tienen las cualidades para construir un modelo lineal. Y la respuesta con este p-valor y con este nivel de significancia es sí, sí que podemos construir un modelo lineal. Y por ello el segundo paso sería la estimación de los parámetros que ya se ha calculado por defecto, nos entrega estos coeficientes. Vamos a hacer clic derecho, copiar, lo pegamos temporalmente debajo de nuestra hoja de trabajo, porque en realidad lo que queremos es el contenido. Y esta vez vamos a incluir los nombres de las filas. Vamos a copiar porque lo necesitamos aquí en nuestro cuadro. Ya podemos borrar lo anterior, lo temporal. Ya sabemos que la variable a predecir es la glucosa, por eso no aparece en la lista. Y ahora que estamos estimando parámetros, nos vamos a enfocar en la columna donde dice B. Porque el modelo de regresión lineal no es más que una ecuación y necesitamos calcular la constante b sub 0 y eso es la constante. Y luego un coeficiente para cada uno de nuestros predictores y estos son estos coeficientes. Entonces ya podemos construir el modelo. Fíjate que lo podemos escribir aquí en la parte inferior y diríamos que Y, que es la glucosa en ayunas, vamos a poner aquí
glucosa, simplemente así. Bueno, se supone que es en ayunas. Y luego ponemos la constante. Vamos a utilizar solo una cifra decimal, más B1 es el coeficiente de la edad, le ponemos 0,3. Simplemente utilizaremos una cifra decimal y esto sería por la edad. Entonces pegamos y luego edad. Listo. ¿Quién es el número 2? Y yo le puse una pausa para colocar que 1,1 por el sexo más 4,3 por el antecedente familiar AF más, y aquí viene el signo menos, menos 12,4 por la procedencia urbana, PU, más, bueno, otra vez viene el signo menos, 1,3 por la procedencia marginal, más 3,2 por el nivel nutricional en M, más 0,07 por el nivel de triglicéridos, más 9,7 por la hipertensión arterial. Recuerda que hipertensión arterial está catalogado como 1 y 0. Entonces, si lleva el 1, se agrega el coeficiente. Si lleva 0, no lo lleva. Y con ello ya habríamos escrito la ecuación. Con ello ya tendríamos el modelo para predecir. Y ahora vamos con la utilidad del modelo. Ya hemos creado el modelo. ¿Cuán útil es? Habitualmente utilizamos R y R cuadrado para ver el grado de utilidad. Esto se obtiene con el procedimiento que ya hemos ejecutado. En la parte superior tenemos aquí al R. Hacemos doble clic para llevarlo a nuestra hoja de trabajo y también al R cuadrado. Ya vemos que son números muy bajos. Estos valores también se pueden expresar en porcentaje. En R tendríamos entonces 60,21% y para el R cuadrado tendríamos igual a 36,25%. Este es el coeficiente de determinación. Otra forma de evaluar la capacidad predictiva del modelo es a través de el Root Mean Square Error. Vamos a ver cómo se obtiene eso. Nos vamos al software estadístico y vamos a escribir los datos de la predicción. Entonces nos vamos a analizar, luego regresión lineal. Y aquí vamos a ir a la opción donde dice guardar. Vamos a seleccionar valores pronosticados. El software estadístico SPSS utiliza el pronóstico y la predicción como si fueran sinónimos, así que no le vamos a hacer tanto caso a su nomenclatura. También vamos a guardar los residuos. Le damos en continuar y aceptar. En nuestra matriz de datos se han creado dos columnas. Vamos a ir a la vista de variables. La primera es el valor de la predicción y la segunda es el residuo. Algunos le llaman también error. Vamos a utilizar este mismo nombre para la sección de nombre. No necesitamos tantas cifras decimales, ¿qué tal si nos quedamos únicamente con una? Y ahora vamos a ver que en el caso número 1, si bien la glucosa en este paciente resultó 96, pues de acuerdo a nuestro modelo predictivo sería 99. La distancia que hay entre el valor real y el valor de la predicción se conoce como residuo. Por eso 96 menos 99 sería igual a menos 3. Y es lógico que un modelo es mejor cuando los datos de la predicción son muy cercanos al valor real. Y esto lo podemos observar en la columna de residuos. Si el valor de la predicción fuera igual al valor real, entonces el residuo sería 0. Mientras menor sea el residuo, mejor. Todo ello expresa la capacidad predictiva del modelo. Pero necesitamos un dato, un número, que nos diga cuán útil es este modelo. No necesitamos muchos datos, sino solamente uno. Entonces, vamos a sacar un promedio de estos residuos, pero ya ves que unos son positivos y otros negativos. En el momento en que los sumes,
se anulan, va a salir cero, sobre todo porque los residuos tienen distribución normal. Y un truco en matemáticas para deshacernos de los valores negativos es elevarlos al cuadrado. Por eso nos vamos a transformar variable, calcular, y aquí vamos a escribir cuadrado. Entonces vamos a elevar los residuos al cuadrado multiplicándolo residuo por residuo. Le damos en aceptar y en nuestra matriz de datos tenemos el cuadrado. Ahora sí que podemos sacar el promedio y vamos a hacer eso. Entonces nos vamos al menú a analizar estadísticos descriptivos, luego frecuencias y aquí trasladamos el cuadrado y en estadísticos le vamos a pedir el valor de la media y nada más, continuar y aceptar. Bueno, el valor medio de todos esos datos nos ha entregado el software en 242. Pero este valor está influenciado por el cuadrado. Si recuerdas, habíamos elevado todos los residuos al cuadrado. Por ello, lo ideal sería que este valor que acabamos de calcular, que es 242.542, le vamos a devolver su dimensión, le vamos a sacar la raíz cuadrada. Este resultado, 15,57 o 15.57, lo copiamos porque representa a la raíz cuadrada de la media de los errores al cuadrado, más conocido como root mean square error. ¿Qué ventaja tiene sobre los coeficientes? Pues los coeficientes siempre se calculan a partir de los datos con los cuales se ha construido el modelo. Por ello, siempre su magnitud va a estar sobredimensionada. El root mean square error tiene la ventaja de que tú puedes dividir tu matriz de datos en dos partes de forma aleatoria. En la mitad de tu matriz de datos creas un modelo y en la otra mitad pones a prueba la utilidad del modelo. Calculas el root mean square error y eso sería mucho mejor que utilizar simplemente el coeficiente de correlación o el coeficiente de determinación. Sin embargo, aún nos queda la duda de si queremos comparar la eficiencia de un modelo de regresión lineal versus un modelo que permita predecir una variable categórica. En ese caso necesitamos calcular la capacidad predictiva. Vamos a ver ello. En nuestra matriz de datos, la columna residuo expresa variabilidad, pero se supone que es un mejor modelo mientras los residuos sean más pequeños. Por eso, la variabilidad de la columna residuo es una fracción de la variabilidad de nuestro valor real. Vamos a calcular esa proporción. En el menú Analizar, Estadísticos Descriptivos, trasladamos el residuo y el valor real de la glucosa en ayunas y vamos a calcular su varianza, nada más. Deshabilitamos lo demás y le damos clic en aceptar. Esto es una razón y vamos a ver cuál es. 243,028 entre 381,259. Le damos en igual y este resultado se conoce como error. Sí, ya sabemos que es un error bastante grande, que incluso si tú lo expresas en porcentaje, corriendo el separador decimal en dos posiciones, no hay que preocuparse tanto de si es punto o es coma, porque ello va a depender de la publicación. Mientras tanto, vamos a decir que el error es del 63.74%. La precisión es el complemento del error. Es decir que sería 0.3625. ¿Que lo quieres expresar en porcentaje? Por supuesto, habría que mover el separador decimal en dos posiciones y ahora te vas dando cuenta que la precisión es el R cuadrado. Y esto, al expresarse en porcentaje, lo puedes utilizar para comparar con
otros modelos que incluso no son lineales. Completa tu hoja de trabajo con todas las solicitudes que allí encuentras y luego dale clic en guardar porque el producto del día de hoy es el archivo datos25.doc.